Listo, compañero. Ya está grabando. Listo. Bueno, muy buenas noches. Cordial saludo para todos. Nos encontramos en la actividad tarea 2 de la unidad 1 del curso de microbiología de suelos. En esta oportunidad vamos a sustentar sobre la actividad que esperamos conseguir los resultados de comprender el suelo como un ecosistema, sus componentes físicos, químicos, seres vivos e interacciones como base para aplicar el conocimiento a la producción agrícola resiliente y sustentable. En esta ocasión nos encontramos participando en el grupo número 39 con el tutor Jorge Alejandro Rodríguez. Mi nombre es Jairo Solano. A continuación, mis compañeros, cada uno hará su presentación para la sustentación de esta tarea. Cordial saludo, mi nombre es Joan Anderson Mota Castillo, soy estudiante de agronomía y vamos a hacer el debate de la tarea 2. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jonathan Blanco Hernández, pertenezco al CEAD de Bucaramanga y también al curso de microbiología. Actualmente pertenezco también al programa de agronomía. En este orden de ideas comenzamos con socialización. El compañero John Anderson nos va a socializar la primera pregunta, a la cual discutiremos. Tienes el micrófono apagado, compañero. La primera pregunta es, ¿cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos limitantes de la función y crecimiento de los microorganismos del suelo? Entonces, para esta respuesta, escogimos el aporte del compañero Jairo, que dice, los factores intrínsecos que limitan la función y el crecimiento de los microorganismos del suelo incluyen la disponibilidad de nutrientes, el pH, la humedad, la temperatura y la presencia de compuestos tóxicos. Por otro lado, los factores extrínsecos incluyen la competencia con otros microorganismos, la actividad de depredadores y la disponibilidad del oxígeno. Considero que la lección del aporte del compañero se ajusta a lo que requiere la pregunta y también se direcciona en los enfoques que se requieren, como digamos mencionando simplemente los factores y hacer yo la descripción de cada uno de ellos. La segunda pregunta dice, ¿cómo se encuentran distribuidos los microorganismos en el suelo y cómo es la dominancia? ¿A qué se debe la diversidad y distribución de los microorganismos en el suelo? Para esta ocasión propongo el aporte del compañero John Anderson, que incluye la socialización de unas tablas, la cual permite visualizar la distribución de los organismos por horizontes en cada uno de los suelos. Considero que para las tablas que él proyecta también se pueda incluir el aporte del compañero Jairo como a manera de introducción o cierre de la información. Bien, compañeros, voy a compartir la respuesta que yo di en el foro acerca de esa segunda pregunta. Entonces voy a leer la respuesta, que dice, ¿cómo se encuentran distribuidos los organismos en el suelo y cómo es la dominancia? Los organismos en el suelo exhiben una distribución heterogénea, siendo su abundancia y diversidad variables según la profundidad y la ubicación. Factores como nutrientes, humedad, pH, temperatura, textura del suelo y la actividad biológica, incluyendo presencia de raíces vegetales, influyen en su distribución vertical y horizontal. La diversidad de microorganismos coexiste en proporciones diversas en la mayoría de los suelos, aunque circunstancias ambientales específicas o cambios pueden proporcionar la dominancia temporal de ciertas especies. Esto puede relacionarse con su adaptabilidad a sustratos específicos, resistencia o condiciones adversas o capacidad competitiva. Esta es la respuesta que aporté en el foro para esta segunda pregunta.
Ya podemos continuar con la tercera. Sí, señor. La tercera pregunta es, ¿cuál es la función ecológica de las bacterias del suelo y los beneficios para la planta? Para dar respuesta a esa pregunta, nos basaremos en el aporte realizado por mí. Entonces, dentro de las funciones que tienen las bacterias en el suelo, entonces están las que participan en todos los procesos biogeoquímicos del ecosistema, producen polisacáridos o glicoproteínas que favorecen la cementación y formación de agregados en el suelo y tienen potencial biotecnológico. Y los beneficios son fijadoras de nitrógeno, ya sean simbióticas o de vía libre, solubilizadores de fósforo, solubilizadoras de sulfatos, movilizadoras de potasio, aliviadoras del estrés abiótico de las plantas como pH, temperatura y salinidad, antagonistas de patógenos y también como bacterias probióticas que mejoran la respuesta de defensa de las plantas. Para esta pregunta proyecto también, bueno, propongo mi aporte, el cual consiste, digamos, como una manera de introducción a la información propuesta por el compañero John Anderson. Básicamente el texto consiste en lo siguiente. Las bacterias del suelo descomponen la materia orgánica liberando nutrientes vitales para las plantas y algunas pueden fijar nitrógeno atmosférico, beneficiando la fertilidad del suelo. Esto reduce la necesidad de fertilizantes artificiales, disminuyendo impactos ambientales negativos. Así, se promueve el crecimiento saludable de las plantas y se subraya la importancia de conservar la diversidad microbiana para la sostenibilidad agrícola y la salud del ecosistema. Considero que ese aporte estaría también viable para la pregunta número 3. La pregunta número 4 es, explique qué son las poblaciones microbianas y qué es una comunidad microbiana. Voy a considerar mi aporte para esta pregunta. Mi respuesta es, las poblaciones microbianas se refieren a grupos de microorganismos similares presentes en una muestra específica, mientras que una comunidad microbiana incluye todas las poblaciones microbianas dentro de un entorno determinado. Entonces, esta es una respuesta bastante sencilla para explicar lo que nos está preguntando. No sé si algún compañero quiera complementar esta respuesta. Sí, digamos que quisiera también que, digamos, en esa pregunta se proyectara el aporte del compañero John Anderson referente a la descripción puntual también de cada uno de los elementos que se solicitan. Sí, claro. Para complementar ahí, entonces, lo que yo pude deducir y que encontré en los videos fue que poblaciones microbianas se basa en compuestas por organismos de la misma especie que habitan en el mismo lugar y comunidades microbianas son especies microbianas diversas que comparten un mismo hábitat. Y pasaríamos a la última pregunta, que es, ¿en qué consiste el efecto rizosférico en la interacción planta-microorganismo? Para esta quinta pregunta considero que podríamos contemplar mi aporte, el cual consiste en la descripción de lo siguiente. El efecto rizosférico es un fenómeno en el cual los microorganismos que viven en la zona alrededor de las raíces de las plantas, la zona de la rizósfera, afectan significativamente el crecimiento y la salud de las plantas. Esta interacción es clave para la disponibilidad de nutrientes, el desarrollo de la planta y su resistencia a enfermedades. Los microorganismos en la rizósfera pueden promover el crecimiento de la planta al solubilizar nutrientes del suelo, producir hormonas vegetales beneficiosas y competir con los patógenos. Esta simbiosis planta-microorganismo en la zona de la rizosfera es esencial para la nutrición y la salud de las plantas. No sé si algún compañero quiera reforzar como tal el aporte. Bueno, yo creo que la respuesta está bastante precisa para la pregunta. Creo que nos queda pendiente la respuesta a la primera pregunta que nos dio el tutor en el foro. Se nos pidió como primer punto de la actividad responder a una pregunta, la cual es mencionar el ejemplo de un microorganismo y una asociación
de este microorganismo con la planta que le permita adaptarse a un efecto generado por el cambio climático. Recuerde mencionar el microorganismo y la estrategia. Entonces, para responder a esta pregunta, yo respondí con el ejemplo de la micorriza, que es un microorganismo que se adapta a un efecto generado por el cambio climático en la simbiosis con las plantas. Las micorrizas son hongos del suelo que forman una asociación simbiótica con las raíces y la mayoría de las plantas terrestres. Estos hongos forman estructuras que se llaman arbúsculos dentro de las células de la raíz de la planta, lo que le permite intercambiar nutrientes con la planta huésped. Esto quiere decir que cuando se inserta este microorganismo en la raíz de las plantas, este les ayuda a beneficiar sus condiciones en los cambios climáticos. Y la micorriza aumenta la capacidad de las plantas para absorber agua y nutrientes, lo que les permite resistir mejor al estrés hídrico y a la salinidad del suelo. Además, también la micorriza como microorganismo puede mejorar la capacidad de las plantas para tolerar temperaturas extremas. Particularmente este hongo lo he utilizado en cultivo de cacao para siembra cuando la temperatura se eleva mucho, entonces lo que hace es que ayuda a fortalecer el sistema radicular de las plantas y les permite absorber más fácil los nutrientes del suelo. Esto en respuesta a esta pregunta, no sé si alguien quiera complementar acerca de este primer punto. Creo que es el ejemplo más claro aquí como de interacción y precisamente yo también lo tuve muy presente, quería hacer el aporte, pero pues el compañero me ganó mano. Pero creo que es el mejor ejemplo en este caso. No sé si el compañero Jonathan tenga algún aporte adicional antes de la conclusión. Sí. Para añadir también, yo proyecté como tal la respuesta, el género como tal que afecta a las leguminosis en cuanto a la simbiosis, que es el género Rhizobium. Básicamente en las leguminosas como los frijoles, las arvejas, el garbanzo y las lentejas se presenta una relación mutualista, donde las bacterias del suelo, específicamente estas bacterias que pertenecientes al género Rhizobium, son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico y convertirlo en una forma que las plantas pueden utilizarlo para su crecimiento y desarrollo. Este proceso se puede evidenciar de manera directa gracias a los nodos, son pequeñas como tal cápsulas que se forman en las raíces, que permiten como tal a la planta y al microorganismo realizar una simbiosis que se evidencia en su sistema, en la integración del sistema radicular. Esta, digamos, conclusión, este aporte lo proyecté en función de el laboratorio que se lleve a cabo de microbiología de suelos, en la cual se evidencie este proceso. Así que pues considero que también es un aporte, digamos, viable como tal a la pregunta que proyectó el tutor. Bien, de acuerdo con la respuesta, yo creo que está bastante claro y creo que hemos socializado las respuestas a las 5 preguntas y a la primera que está en el foro, entonces creo que ya hemos definido las respuestas para cada una de las preguntas. Listo, sí, señor. Compañero. En nuestro orden de ideas se procederá como tal a cerrar la grabación. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañeros, buenas noches.